la grafia. La grafia es un trastorno que se caracteriza por la dificultad o imposibilidad de llevar a cabo la escritura en una persona que previamente dominaba esta función. La capacidad de manifestarse a través del lenguaje escrito es un proceso complejo que amerita la coordinación de varios centros superiores relacionados con visual, la orientación espacial, los aspectos lingüísticos y otros factores de tipo cognitivo. Sobre una niña llamada Ana, la cual se golpeó contra una piedra y este le llevó a causar un daño cerebral y así con este llevó a cabo un problema en el aprendizaje lingüístico. Es un hermoso día de verano y la familia se ha juntado para realizar un picnic. ¡Uy, salió duro! ¡Párate! ¡Uy! ¡Me muere! Déjame llamar a la ambulancia rápido. ¡A la emergencia! Por favor, necesitamos una ambulancia. Aquí estamos en la pista de patinaje, por favor, rápido. Que tenemos una persona herida. La ambulancia dice que te acostemos. Para realizar el diagnóstico a esta enfermedad o a este padecimiento de trastorno de lenguaje, este se realiza mediante un examen neurológico. Pero en este cuando análisis anteriormente que hemos realizado se detectó que tenía grafia. La grafia es un problema, un trastorno lingüístico que no tan solo afecta en su habla, en su expresión oral, sino también en su expresión escrita, porque ella va a tener mucha dificultad para comprender ciertas cosas, para escribir palabras, oraciones, como la grafia, produce un daño en el cerebro de la paciente. Ella va a tener este tipo de problemas, muchos problemas con la movilidad de sus manos y de sus brazos. Esto va a impedir que su habilidad motora se desarrolle de manera correcta con las demás personas. Entonces, esto es lo que ella... Doctora, ¿y qué es la clave de esta enfermedad? ¿Tiene cura? Lamentablemente no, es una enfermedad no reversible. Lo que sí puedo aconsejar es que tiene que ir a un tratamiento, terapia con ella, un psicólogo o de un especialista que le ayude con la misma motricidad, que le ayude con su expresión oral y escrita. Además, hay unos consejos que ella tiene que son un consejo personal, que ella tiene que hacer en la casa, tener la constante práctica de palabras. Tiene que escribir mucho para que su función motora y su habilidad de las manos vuelva a ser la misma que era antes. Uno. Bueno, también quería decirles que básicamente con la terapia que se le va a realizar, que tiene que acudir con ella, tiene que haber una mejoría enormemente. Tiene que, aparte de eso, tomar mucho en cuenta los comportamientos de ella, porque esto va a afectar psicológicamente. Tiene que ir a un psicólogo y que tenga el apoyo especialmente de toda la familia y de la familia.
El diagnóstico para este tipo de enfermedad o este tipo de trastorno es muy sencillo. Se realiza mediante un examen neurológico, el cual es realizado por doctores o especialistas. En estos exámenes se ven reflejados lo que son los síntomas y las causas que pudieron provocar algún daño cerebral. Definición de agrafia, de la web definición.de. El término que tenemos por delante para definir nos encontramos con que tiene su origen en el griego. Procede de un cultismo de dicha lengua que se compone de dos partes. Por un lado está el prefijo que significa sin, es decir, el prefijo a, y por otro lado se halla la palabra agrafia, que podrá traducirse como escritura. De esta manera queda claro que el origen etimológico de dicho concepto nos viene a decir que agrafia se refiere a algo sin escribir o a alguien que no puede llevar a cabo la escritura. La agrafia o agrafía es un concepto médico que hace referencia a la completa o parcial imposibilidad para manifestar ideas por medio de la escritura. Esta incapacidad se hace notoria a raíz de una lesión o un desorden de tipo cerebral. Cabe resaltar que agrafia refiere asimismo a la condición de ágrafo, nombre que reciben aquellos que no logran dominar la escritura, desconocen cómo llevarla a cabo o son poco habilidosos para ello. En otras palabras, la agrafia describe la pérdida de habilidades que permiten escribir por motivos traumáticos más allá de cualquier alteración motriz. Hay que tener en cuenta que la agrafia es una discapacidad de alcances variables que no deja que quien la padece pueda dar a conocer sus pensamientos, ideas, procesos o secuencias por escrito, aunque sí puede expresarlos con la palabra hablada. Existen varios tipos de agrafia que se clasifican fundamentalmente en función de la zona del cerebro que se vea afectada y que por tanto los origina. Así, de esta manera, se puede hablar de agrafia pura, afásica, con alexia, espacial o apráxica. En concreto, por ejemplo, el último tipo de agrafia citado es aquel que trae consigo que el enfermo no tenga ningún tipo de problema al escribir con el teclado de un ordenador, pero que sí tenga dificultades al hacer lo propio con un lápiz o un bolígrafo. Así, al hacerlo a mano realizará unas letras muy deformadas, por lo que les costará mucho escribir, ya sean letras en mayúsculas o en minúsculas. Además de las clasificaciones citadas, también habría que hablar de lo que se conoce como agrafia aferente. En este caso, el principal obstáculo del enfermo a la hora de expresarse y comunicarse con la escritura es que le cuesta separar las palabras e incluso mantener la línea horizontal de las mismas. La agrafia se relaciona con otros términos, por ejemplo, con la disgrafia, marcado por un déficit de capacidad y habilidad a la hora de escribir y está considerada como una forma de dislexia. También está vinculado con la afasia, problema que se caracteriza por la pérdida o la dificultad para dominar el lenguaje debido a una lesión en ciertas áreas del cerebro. Por otra parte, cabe resaltar la alexia, un cuadro que se caracteriza por dejar a quien la sufre con incapacidad de leer, aun cuando ya se había adquirido la habilidad para la lectura. La alexia suele presentarse junto a un cuadro de agrafia, más allá de que el afectado pueda hablar y comprender el lenguaje que oye. Por último, puede destacarse que el agramatismo es un elemento lingüístico vinculado a la afasia de expresión que se caracteriza por la eliminación frecuente de los morfemas gramaticales, como artículos, preposiciones y pronombres personales, y el acortamiento de las frases a una simple secuencia de morfemas léxicos. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Quiero verme Va a parecer porque mi me va a dar ídola. vergüenza. Uy, ¿cómo voy a llamar a la ambulancia? Dime ya. Ya. No.